La Ruta 66 es una de las carreteras más míticas del mundo. 4.000 kilómetros entre Chicago y Los Ángeles, que voy a recorrer en moto con mi padre. Aunque el camino no va a ser tan fácil, ya lo entenderéis. Bienvenido a la Ruta 66, padre e hijo. Pero antes, si sois nuevo por aquí, dejadme que os ponga en contexto de quién soy y por qué estoy haciendo esto. Soy Andrés. Hace un año decidí dejarlo todo con el objetivo de dar la vuelta al mundo en moto. Recorrí desde España hasta Tailandia. Envié mi moto a Vancouver, Canadá. Y después de llegar al punto más al norte de América, accesible por carretera, ahora me estoy dirigiendo hacia el punto más al sur. Acabo de llegar a Chicago para vivir parte de esta aventura con mi padre, porque él fue el primero que me animó a iniciar este viaje. Hoy es el día cero de esta aventura y es el día cero porque estamos en Chicago y tenemos que cumplir varias misiones. Arreglar mi moto, que está destrozadita, quién sabe por qué. ¡Joder! Recoger la moto que llevará mi padre durante el viaje. Y recoger a mi padre en el aeropuerto. Que por cierto, es la primera vez que viene a Estados Unidos, no sabe inglés, no tiene experiencia viajando en moto, tiene 65 años y no tiene ni idea del dolor de culo que va a tener cuando acabe esto. Bueno, si es que llegamos, porque 5.000 kilómetros en moto, sin experiencia y en tan pocos días, os aseguro que es un gran reto. Pero bueno, confiemos en mi padre. ¿Qué haces? ¿Qué pasa aquí? Vamos con la primera misión. Hay que arreglar mi moto. Vamos para el taller, que la Pili está sufriendo, pero mucho. Joder, está fatal. Dios, la cadena está fatal. La cadena y la corona están, pero en las ultimísimas. Tantísimos kilómetros para llegar hasta aquí, están reventadas. Y es que ya no es solo el hecho de que haya llegado desde el norte de Alaska hasta Chicago en muy poco tiempo y haciendo muchos kilómetros diarios. Además, las carreteras y caminos de Alaska y el norte de Canadá los impregnan con un químico corrosivo para evitar que se congelen, lo que también provoca que todo se desgaste mucho más. La Pili ha sufrido mucho últimamente y está muy mal. Las horquillas me están tirando aceite. La moto en sí, el motor, me está tirando aceite. La cadena está a punto de romperse. La corona está fatal. El piñón no lo he mirado, pero también debe estar muy mal. Los intermitentes no funcionan. La luz frontal está llena de agua por dentro, entonces como alumbra muy mal. Nah, me está mal todo. O sea, muy mal. Hay tornillos que se están aflojando. No sé. Ya estamos en 88.000 kilómetros que tiene la moto ya. Y claro, han sido 88.000 kilómetros muy duros y con muy mal mantenimiento, ¿verdad? Esto hay que decirlo. Sobre todo estos últimos 20.000, el mantenimiento ha sido bastante precario. Cambio de aceite y tal, pero poca cosa. No, la cadena está muy mal. Menos mal que estoy a 2 minutos del taller. Espero que me aguante hasta allí. Es que todavía se me rompe y me da un trancazo en el cárter o algo y me lo rompe, yo qué sé. Y está sucia la joya, pero vamos. Uy, cómo está. El frontal no lo habéis visto, pero tiene, yo qué sé, 1 millón de mosquitos ahí. Ya llegamos. Llegamos. Vamos a ver qué pueden hacer aquí por mí, porque tienen 2 días.
Mi moto ya está en el taller, pero aún no hemos empezado la ruta 66 y ya tenemos los primeros problemas. Bueno, eso vale, ya estamos en Chicago, aún no ha empezado el viaje y ya empiezan los problemas. Ya tenemos un buen lío en lo harto. Saluda, pa. Como decía, estamos en Chicago, pero tenemos varios problemas y el principal es las motos. Bueno, no las motos, mi moto es el problema. Mi moto ha recorrido un montón de kilómetros desde Alaska hasta aquí, o sea, no sé cuántos kilómetros han sido exactamente, pero cerca de 7.000 kilómetros o algo así, no lo sé. La moto tiene ahora mismo como 88.000 kilómetros y aquí en Chicago la tenía que poner a punto. Yo pensaba que no iba a hacer gran cosa, pero la moto ha llegado aquí destrozada. O sea, tiene mal la cadena otra vez, hay que cambiarla, piñón y corona hay que cambiarlo, está zortando aceite por las horquillas, por las dos, está zortando aceite por el motor, parece que hay un problema con la bomba de agua, los intermitentes no funcionan, la luz delantera está mal, o sea, está la moto fatal. Entonces mínimo la cadena, el piñón y la corona, eso hay que cambiarlo, si no la moto no avanza y tenemos que esperar unos días a que venga. Entonces teníamos previsto que el viaje iba a durar unos 20 días y que íbamos a tener eso, más o menos 20 días, 19, 18 para hacer todo el recorrido y ahora vamos a tener bastantes menos porque nos vamos a tener que quedar aquí unos días en Chicago esperando a que vengan los repuestos. Por lo tanto, vamos a tener como 15 días o menos o 14 para hacer todo el recorrido de Chicago hasta Los Ángeles, lo cual me tiene un poco preocupado porque ahora mismo estaremos en unos prácticamente 400 kilómetros diarios para ver todo lo que queremos ver. Así que, bueno, a ver si lo conseguimos o si no se nos complica. Mi padre tiene un vuelo de vuelta y tiene que cogerlo, o sea que tenemos que llegar a Los Ángeles para la fecha que tenemos que llegar y ahí no hay otra. Así que, bueno, a ver. Bueno, pa, a lo mejor tenemos que hacer 400 kilómetros diarios. ¿Tú crees que va a aguantar? Yo como que aguante la moto. No, va a aguantar tú. La moto va a aguantar porque tu moto es nueva. Ya os diré qué moto es. La moto es nueva. Pero tú vas a aguantar. Bueno, lo intentaremos, ¿no? No nos queda otra. Hay que llegar a Los Ángeles. Vale. Y no te puedes volver. No aguanta. Digo yo. No, aguantar. Yo aguanto. Mi culo está acostumbrado. El que no está acostumbrado es el tuyo. Bueno, esperemos que lleguemos. Ahora la cuestión es que nos tenemos que quedar unos cuantos días más en Chicago y que tenemos que hacer muchos kilómetros más diarios para conseguir llegar a Los Ángeles. O sea que, como decía, ya empezamos con líos. Y nada, vamos a aprovechar estos días por lo menos para ver algo por aquí por Chicago. Yo me he cortado el pelo porque he perdido mi gorra y ya el pelo que tenía era insostenible, así que he tenido que ir a la peluquería. 50 pavazos que me han tablado por la peluquería. Así que nada, ahora estamos aquí en la estación de metro para ir a ver un poco de Chicago, a ver qué nos encontramos. Lo primero que estamos descubriendo de Chicago es que el transporte público es una mierda. Estamos aquí en el metro y el metro sale cada hora o menos. Aquí está el horario del metro porque estamos en las afueras de Chicago, que es donde los hoteles eran más baratos y donde está el taller. Entonces, la movida es que estamos intentando ir para Chicago, llegamos aquí a la estación y nos pone que el metro sale prácticamente dentro de 2 horas, 1 hora y 45 minutos. Y por lo visto los metros son cada hora, pero los sábados y los domingos a veces hay horas en las que no salen. O sea que salen cada 2 horas. No lo entiendo lo de que el metro salga cada 2 horas. O sea, cómo se mueve la gente aquí, en coche nada más. Una ruina, la verdad, y es que encima el taxi hasta Chicago nos cuesta como 60 euros, creo, o algo así. Una locura. No sé de qué país me estaréis viendo, pero los que seáis de España, el transporte público en España es muchísimo mejor. O sea, ningún cercanía sale cada hora nada más. Pero bueno, no nos queda otra que esperar. Así que eso, vamos a esperar tren y a ver qué nos depara en Chicago. A ver qué vemos.
Bueno, chavales, pues hemos llegado. Ahí está el mítico cartel del inicio de la Ruta 66, donde comienza esta aventura con mi padre. Pero bueno, como ya os he dicho antes, no podemos empezar la aventura todavía, básicamente porque no tenemos las motos listas por culpa de mi moto. Entonces, esperemos que la podamos tener lo antes posible. Ahora lo que vamos a hacer, antes de ir al taller, enseñaros qué moto va a llevar mi padre y ver cómo está mi moto. Vamos a ir a recorrer un poco más de Chicago, que la verdad que la ciudad está bastante interesante. Y bueno, ahora mismo estamos en la avenida que fue el principio de la Ruta 66, que por eso está el cartel aquí. Entonces os voy a contar, antes de seguir viendo la ciudad, un poco más de la historia de la ruta y por qué es tan famosa. Hay varias razones para que la Ruta 66 sea una de las más icónicas y famosas tanto de Estados Unidos como del mundo entero. En los años 20, Chicago era uno de los centros comerciales y ferroviarios más importantes de Estados Unidos. Era la puerta de entrada para la gente y para las mercancías que llegaban desde el este. En 1926, con el objetivo de promover la migración hacia el oeste del país y llevar prosperidad a zonas más rurales del camino, se inauguró la Ruta 66, la Mother Road, que conectaba Chicago con Los Ángeles. Recibió este apodo de la carretera madre porque fue una de las primeras grandes carreteras federales que unieron el país de punta a punta, ya que antes solo era posible recorrerlo por carreteras conectadas entre sí por caminos de tierra sin mantenimiento alguno. La Ruta 66 no solo acabó siendo una de las carreteras más transitadas del país, que promovió el desarrollo del oeste y de las zonas rurales por las que pasaba, sino que al recorrer tantos estados diferentes, se convirtió en un puente cultural que unía paisajes, acentos y realidades totalmente distintas, mostrando al viajero la verdadera diversidad de Estados Unidos. La verdad que no entiendo yo lo de la visola esta. Es un poco cisma y esto se llena de gente. No lo entiendo. Bueno, pa, ¿qué te pareció Chicago? Pues la verdad es que es una ciudad que me ha sorprendido gratamente. Muchos rascacielos que parece que encajan todo a la perfección y es una ciudad que no me la esperaba así. Creo que ha merecido la pena que tuviéramos que reparar la moto. La verdad que a mí me ha sorprendido también. Yo no me esperaba que fuera así la ciudad. Yo he visitado algunas otras ciudades de Estados Unidos, no en este viaje, pero he visitado Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y la verdad que Chicago me ha sorprendido. Puede ser la mejor que he visitado. Es súper limpia, la ciudad no está como muy llena de gente. La verdad que muy bien, a mí también me ha gustado mucho. Además ya sabéis que yo no solo visito ciudades, pero esta la verdad que creo que ha merecido la pena. No sé si tanto lo de que la moto nos la hayan fastidiado porque ahora vamos a tener muchos menos días para llegar a Los Ángeles y hay que hacer muchos más kilómetros por día. A ver si aguanta. Haremos el sacrificio. Vamos a despedirnos de la ciudad ahora. Vamos a ver un poco más por aquí y ya se va a hacer de noche dentro de nada. Y mañana por la mañana ya tenemos que ir al taller a ver qué nos dicen de la moto. Espero que hayan llegado las piezas, espero que las puedan poner y espero que ya mañana dejemos la moto arreglada, os pueda enseñar la moto que va a llevar mi padre, podamos recoger la mía, que todo esté perfecto, montemos todas las cosas en las motos y ya al siguiente día nos vayamos a empezar la Ruta 66. I've been running so long that my feet don't work no more. Oh yeah, I've been running so long that my feet don't work no more. Oh no, it ain't easy, darling. You better pray and run slow. Oh no.
ha llegado el momento de la verdad, estamos en el taller y vamos a ver si han llegado las piezas de la moto y vamos a ver cómo han dejado mi moto, a ver si la han conseguido arreglar más o menos todo lo que tenía. Todos ya me dijeron que iba a ser imposible, pero bueno, vamos a ver qué es lo que le han conseguido arreglar. Pero sobre todo vamos a ver si tenemos las piezas, porque si no han llegado las piezas, eso sí que va a ser un problema. No he hablado con el taller antes de venir, o sea que vamos a ver qué nos dicen. Y bueno, vamos a ver también la moto que le van a dejar a mi padre, que está aquí. Tú sabes que si no han llegado las piezas tenemos un problema serio, ¿no? Como no hayan llegado las piezas, es una ruina. Los días pasan, el tiempo que tenemos para hacer la ruta es limitado, así que cuanto más días estemos aquí, más kilómetros diarios vamos a tener que hacer hasta Los Ángeles. Hi, man. So the parts did show up. Yeah? Oh, great. So I don't know if anybody said this to you before, but your rear axle nut was loose. And it looks like it had been loose, so it caused some damage on here. See all the damage? Ah, there? yeah. That's happened me in Mongolia when I reached like close to 50,000 kilometers. So I was riding like this for, Okay. I don't know, many So we're kilometers. changing all the bearings in the rear. Oh, okay. The front looked okay. So, you know, he's working on it. We're basically down to the bearings, the tire, and the chain and sprockets, and then hopefully should be ready later. Okay, great. Ah, good news. Yeah. Yeah, I was really worried because if the parts didn't came today, no, we will have a big problem. So yeah, They showed up. So Yeah, so that's basically where we're at. So, great. He's still got several hours of work here, Okay, but yeah. keep you in the loop. Okay, so I will wait and I will come back later when you call me. Mira cómo estaba el piñón, o sea, reventado. Y me ha reventado la cadena también, que tenía muchos menos kilómetros. Las horquillas parece que también las han arreglado. De lujo, picha. Estaban soltando aceite las dos horquillas. Vamos, a la moto. La moto. Ha llegado las piezas. Vamos a coger el casco y vamos a ver tu moto. Le queda un rato, ahora más tarde, en 2 o 3 horas me ha dicho. Vamos a coger el casco que le han traído a mi padre, de aquí. Casquito. Ya está todo más o menos en marcha. Vamos a ver la moto de mi padre, que supongo que ya sabréis cuál es. Y aquí está. Here it is. There it is. Ah, Brand new. brand new. Yep. Oh, wow. Y aquí la tenemos, una Aprilia Touareg nueva con 0 kilómetros para que mi padre pueda recorrer conmigo la Ruta 66. Todo perfecto si no fuera por un pequeño detalle. ¿Estás preparado para conducir la bestia? Ya cuando empiece ya te digo. Bueno, vamos a ver, hay que coger práctica, que como he dicho no tiene experiencia ni viajando en moto ni conduciendo moto de estas. Pero bueno, ahora tenemos otro pequeño problema, que es que han traído la moto sin matrícula. ¿A qué cojones? No lo entiendo. Evidentemente sin matrícula no nos podemos ir y la movida es que el del taller me ha dicho que no tiene ni idea de qué van a hacer sin matrícula. O sea, que a él no le han dicho nada, de que él no le puede poner matrícula y que a él no le han dicho más nada. Total, a ver qué hacemos. Le acabo de escribir a Aprilia. Que bueno, evidentemente esta moto nos la ha dejado Aprilia. Aprilia América en específico, hay que especificarlo. Aprilia América ha sido los que nos han dejado la moto y los que van a apoyar este viaje y a los cuales estoy muy agradecido de que nos hayan dado esta motillo para que mi padre pueda hacer este viaje, porque si no hubiera sido muy complicado hacerlo. Mucho dinero alquilar una moto aquí para tantos días. Así que nada, muy contentos de que Aprilia nos esté ayudando con esta moto y también con los repuestos y la mano de obra de mi moto, que eso también sabéis que es un dineral aquí en Estados Unidos arreglar todas esas movidas. Así que nada, muchas gracias Aprilia, se han portado muy bien, pero nos han traído una moto sin matrícula. Espero que lo podamos solucionar ahora, porque es un problema eso, es un problema serio. Vamos a esperar, vamos a ver si consigo contactar con Aprilia. Otro problema más, siempre hay movidillas, pero bueno, vamos a ver si conseguimos solucionarlo, supongo que sí. Y por cierto, la Aprilia es 2025, está nueva, lo cual tampoco es lo mejor, porque vamos a tener que hacerle la revisión de los 1000 kilómetros y a ver dónde nos pilla la revisión de los 1000 kilómetros. Y lo único que le han puesto es las maletas laterales y el asiento bajo para que mi padre llegue mejor al suelo y vaya ahí un poco más seguro. Solo nos falta mi moto y la matrícula de esta moto, que es importante. O sea, sin matrícula no podemos ir, que nos para la policía y nos mete en la cárcel, tú. Y al final con coche. Como la ruta en coche. Vámonos. Bueno, chavales,
este viaje está empezando, bueno, este mini viaje dentro de la Vuelta al Mundo, está empezando con más problemas de los que yo preveía, ¿eh? Para que os hagáis una idea, deberíamos haber salido ya de aquí desde Chicago hace 4 días según el planning, y hoy, evidentemente, pues me estáis viendo aquí ahora mismo al lado del hotel, no vamos a salir todavía, no hemos ido todavía por las motos y la matrícula todavía no ha llegado. La matrícula se supone que debería de llegar mañana. O sea, si no llega mañana, estamos muy jodidos ya, ¿eh? O sea, mañana tenemos que salir como sea. Al final vamos a salir 5 días más tarde de lo previsto, vamos a tener que ir con más prisa. Yo espero que podamos llegar a tiempo, pero claro, es que tenemos que hacer un montón de kilómetros y mi padre todavía no es consciente de lo que cansa hacer 400 kilómetros todos los días en moto durante, no sé, un montón de días seguidos sin parar. O sea, yo los últimos días para llegar a Chicago he hecho un montón de kilómetros diarios y yo, que estoy acostumbradísimo a estar todos los días en la moto, he acabado reventado, porque hacerte un día 600, 700 kilómetros está bien, sin problema. Acaba cansado, pero bueno. Pero hacerte 5, 6 días, 7 días seguidos, 400, 500 kilómetros cada día, acabas reventado. No sé, me preocupa ver cómo acaba y me preocupa ver cómo aguanta el viaje de mi padre. Es que no lo tengo muy claro, es que él no está nada acostumbrado. Total, la cuestión, que esto se nos está atrasando demasiado y que tenemos que adelantarlo de alguna manera, así que lo que voy a hacer es ir a recoger mi moto, yo por lo menos, así la tengo aquí, yo puedo ir preparando todas mis maletas, dejando todo más o menos listo por mi parte. Mañana por la mañana se supone que llega aquí la matrícula al hotel temprano por la mañana, entonces podremos ir al taller, ponerle la matrícula, recoger la moto de mi padre y ya, bueno, puedo salir al viaje. Pero bueno, a ver si nos sale alguna cosa nueva, porque es que cada vez que voy al taller aparece una movida nueva que hay que solucionar. Esperemos que no. Vamos a ver si han dejado a la Pili bien lista. Hi man. Hi guys, how are you? Talked about. Yeah. Ya tenemos mi moto lista para seguir el viaje. Bueno, más o menos. Lo que ha dado tiempo. La moto sigue soltando aceite, entonces he comprado un poco de aceite para llevar. Y eso, no sé, lo tendré que arreglar cuando llegue a Los Ángeles o algo así. No podemos perder más tiempo y ahora mismo no podemos arreglar eso. Y suelta aceite porque hay, no sé, como algo mal entre la bomba de agua y donde va el aceite del motor. Bueno, no sé, ya nos lo explicarán en su momento. Y unos rodamientos de la zona del manillar que están mal también. La moto debería aguantar hasta Los Ángeles sin problema. Así que nada, voy a recoger todas las cosas que tengo aquí y nos vamos por la moto. Nos han cambiado la batería también, que tenía ya, bueno, por los 80 y pico mil kilómetros que tiene la moto. Y aquí están, bueno, las piezas antiguas. Como veis, esto estaba muy mal. Creo que ya os lo enseñé, pero es que mirad las puntas, ¿eh? O sea, esto se ha cargado la cadena. Me han dicho que cuide un poco más la cadena de la moto. Hay que hacerle el cambio de aceite a la moto que va a llevar mi padre, porque es nueva y entonces a las 600 millas, o sea, 1000 kilómetros más o menos, hay que hacerle cambio de aceite. ¿Dónde? No lo sé, lo podría hacer yo, pero bueno, la moto es nueva y tal, no sé si merece la pena que lo haga yo o que lo llevemos a un taller, ya lo veremos. Igual la llevamos a un taller que nos lo hagan más rápido, no sé, ya lo pensaremos por el camino. La factura de todo esto hace una pasta, o sea, menos mal que Aprilia me está ayudando. De verdad, agradecido a Aprilia América por echarme la mano, porque las facturas han sido igual entre las piezas que hacían falta, cambiar la rueda, bueno, todas las horas de trabajo que han echado, $1.800. O sea, es que me reventaba el presupuesto. Pero bueno, nos han ayudado. Bueno, pues ya tenemos aquí a la Pili otra vez. Está muy limpia, ¿eh? Hacía muchísimo tiempo que no la veía tan limpia. Hostia, qué bajo bicho. I am Tony. Andrés, nice to meet you. How are you? Meet you. I'm glad I caught you. Yeah. Where are you headed out from here? You're going West Coast? Yeah. I'm going to Los Angeles. Okay. With Yeah. your dad, I understand. Yeah. He's riding. That's Yeah. awesome. Yeah, that's awesome. Is that the end of your trip? No, the end of my trip should be in Argentina, or I mean, I need to come back to Spain, but I will go to Argentina first, then we will see. I don't know. Wish you the best. Thank you so much, man. Thank you so much. Have a good day. Este hombre es con el del taller que yo estaba hablando, porque aquí no tienen WhatsApp, la mayoría de gente no utiliza WhatsApp, entonces este era el único que tenía WhatsApp y era con el que yo hablaba. Estamos, Billy, estamos. Vamos a ver que todo vaya bien, al menos hasta Los Ángeles.
Y digo que al menos hasta Los Ángeles, porque es que mi padre se tiene que volver para España, que tiene un vuelo ya comprado, que evidentemente no puede cambiar, y tiene que volver. Yo, si me pasa algo en la moto, yo me puedo tirar más tiempo, no pasa nada, pero mi padre, el hombre, tiene que volver. Y además quiere moverse ya, porque llevamos todos estos días metidos en el hotel, ya quiere coger la moto. Aunque creo que está un poquillo nervioso, con el hecho de viajar tantos kilómetros, la moto, que no está acostumbrado. Pero bueno, como ya os dije, confiemos en mi padre. Pues ahora nada, vamos a volver al hotel. Voy a aparcar la moto, voy a empezar a colocar las maletas, a colocar todo lo que tengo que colocar. Y ya a esperar mañana a que llegue por fin la matrícula y empezar a hacer kilómetros, empezar ya la ruta, que ya no queremos estar más tiempo parados. ¡Qué limpia está la Pili, Uf, es que todavía me sorprende. Tanto tiempo sin verla limpia. Y ahora sí, todo empieza a ponerse en orden. Mi moto está lista, la matrícula llega y recojo la moto de mi padre. Estoy cogiendo esta moto y creo que la mía está regular, Cómo se nota más suave. Nuevecita de paquete, niño. Y con esto, por fin, después de estos días de resolver problemas en Chicago, podemos empezar la mítica Ruta 66. Ahí va el tío. A ver cómo la lleva.